Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy, viernes 22 de mayo. Deseo que todos estén tranquilos en casita, que su familia se encuentre bien y ustedes también. El día de hoy es viernes, por fin es viernes, ya van a tener el fin de semana para descansar, eso está muy padre. Hoy vamos a trabajar con 4 materias. Vamos a trabajar con CIME, entre palabras, método gráfico e historia, ¿de acuerdo? Así que saca tus materiales porque vamos a empezar con las actividades del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con... ¿Con qué empezamos? Con CIME. Me parece que vamos a empezar con CIME. Vamos a trabajar en nuestro libro. Vamos a retomar el tema de las sucesiones. Este tema lo habíamos visto antes de todo este caso de la pandemia, lo vimos en clase y platicamos que había dos tipos de sucesiones, las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. ¿Ya te acordaste? En tu libreta de matemáticas tienes apuntes y tienes ejercicios que hicimos en clase. Entonces, eso te puede ayudar mucho con este tema. Recuerden que las sucesiones aritméticas es en las que siempre se va aumentando de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 10 en 10, pero siempre se cumple con el mismo criterio. Las sucesiones geométricas son las que, por ejemplo, multiplicas el número anterior. Por ejemplo, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 3, 24, ¿sale? Y o por 3, o por 5, o sacando tal vez cuadrados también, sino no siempre se va aumentando la misma cantidad de números, como en la aritmética. ¿Ya te acordaste más o menos? Ok, acuérdate que en tu libreta tienes algunos apuntes y ejercicios que te pueden apoyar. Bueno, vamos a trabajar en nuestro libro de cine en la página 190, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. En la página 190, permítame compartirte el libro para que podamos ir haciendo el ejercicio entre los dos. Muy bien. Aquí está la página 190. Dice, continuemos jugando con las sucesiones. Aquí, si se fijan, tenemos una sucesión de regletas rosas, que es la regleta del número 4, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la primera sucesión, que es la de la figura 1, segunda sucesión, figura 2, y tercera sucesión, figura 3. ¿Ok? Obsérvala bien, identifica cómo va aumentando esa sucesión. En la primera tenemos 4 regletas. En la segunda ya no tenemos 4 regletas. ¿Cuántas tenemos ahora? ¿Cuántas se aumentaron? Es el mismo aumento de una a otra. Obsérvala muy bien. Muy bien, dice la pregunta. Si continuamos la sucesión, ¿cuántas regletas rosas formarán la figura 4? Si aquí a un ladito de la figura 3 pudieras formar tú la figura 4, ¿cuántas regletas tendría? A ver, piénsale muy bien. Si en la primera figura tengo 4 regletas, en la segunda figura tengo 7, en la tercera figura tengo 10. A ver, piénsale. 4, 7, 10. ¿Cuántas reglas entra en la cuarta figura? ¿Ya pensaste? Muy bien. Luego te pregunta, ¿cuántas regletas aumentarás para formar la figura 5? Y por último te pregunta, ¿qué regularidad se conserva entre cada figura? O sea que, ¿cuál es la constante? Estoy aumentando siempre una regleta, estoy aumentando siempre 2 regletas, estoy aumentando siempre 3 regletas. ¿Cuál es la constante que se está repitiendo en esa sucesión? Es lo que tienes que contestar aquí. Luego te pregunta, escribe la sucesión numérica hasta llegar a la figura 10. ¿Ok? Entonces, de esta sucesión que tienes tú ahí, vas a escribirla abajo, pero ya en regletas. ¿Ok? Vas a escribir en la primera cuántas regletas habías. En la primera empezarías en el número 4. 4. Luego en la segunda figura tenía 7 regletas. Luego en la tercera 10 regletas.
4, 7, 10 y así vas a ir aumentando hasta completar todas las rayitas. ¿Sale? Recuerda que estamos basándonos en esta sucesión. Muy bien. La actividad de abajo nos pide el libro. Inventa con un compañero otra sucesión. ¿Tienes un compañero por ahí? Puede ser quien sea, puede ser tu hermanito, tu mamá, tu tía, tu papá, quien tú gustes. Proponla ante el grupo, pide que la continúen y descubran qué tipo de sucesión es, aritmética o geométrica, y dibuja tu sucesión. Aquí tú vas a dibujar una sucesión que tú quieras, ¿sale? Puede ser sucesión con tus regletas, puede ser sucesión de figuritas, puede ser sucesión de números, puede ser sucesión de lo que tú quieras. Aquí tú vas a inventar una sucesión, ¿sale? Y vas a identificar si quisiste hacer una sucesión aritmética o una sucesión geométrica, ¿ok? Vamos a trabajar en la siguiente página, que es esta de aquí, que es en la página 191, que es sobre el mismo tema de las sucesiones. Muy bien, ejercítate. Ejercita tu cerebro. Completa las siguientes figuras y contesta las preguntas. Muy bien, chicos. En esta cuadrícula, yo tengo aquí una sucesión que está incompleta. ¿Ok? Observen muy bien. La figura 1 tiene un cuadrito. La figura 2 ya no tiene un cuadrito. Figura 3. ¿Qué van a hacer ustedes? La van a completar. Observen muy bien cómo es que va aumentando esta sucesión. En la primera tiene un cuadrito. En la segunda tiene un cuadrito de 2 por 2. En la segunda, 3 por 3. En la cuarta, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto por cuánto? ¿Ya pensaste? Muy bien, entonces vas a dibujar aquí cómo sería la figura 4 y cómo sería la figura 5. Muy bien. ¿Cuál es la sucesión numérica que representa el área de cada figura? Entonces, aquí en estas rayitas tú vas a escribir cuántos cuadritos tiene cada figura. Mi cuadrito número 1 tiene un cuadrito, entonces aquí le pongo 1. Aquí tiene 4, entonces aquí le pongo el 4. Aquí tengo 9, entonces aquí pongo el 9. Y vas a escribir así, cuántos cuadritos hay adentro de cada figura. Muy bien. Te pregunta, ¿qué pasos seguiste para construir la figura 4 y 5? ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo supiste? Y luego te pregunta, ¿podrías conocer el área de la figura 10 sin construirla? En caso de que esta sucesión llegara hasta la figura 10, ¿cómo sería esa figura 10? Ahí tú vas a contestar. Explica qué hiciste para obtener el área de la figura 10. Ya sea que lo hayas dibujado en tu libreta, o que hayas hecho el cálculo mental, o que lo hayas armado, ya tú lo vas a escribir ahí, ¿sale? Y por último, tenemos esta sucesión que está aquí abajo, que es una sucesión súper fácil. Tenemos una sucesión de 6 figuras. En la figura número 1 hay un triangulito. En la figura 2, 2, luego 3, luego 4, luego 1, 2, 3, 4, 5, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué regularidad observaste en la sucesión? Recuerda, ¿cuál es la constante? Siempre se va aumentando un cuadrito, estoy aumentando, perdón, aquí son triangulitos. Estoy aumentando un triangulito, 2 triangulitos, 3 triangulitos. ¿Cuántos triangulitos voy aumentando entre una figura y otra? Lo vas a escribir aquí. Luego te pregunta, ¿cuántas figuras 1, o sea, cuántas de estas figuritas, cuántos triangulitos completan 4 veces la figura 4? O sea, si tú tuvieras 4 figuritas de esta que te estoy señalando, si tú tuvieras 4 de esas figuritas, ¿cuántos triangulitos había en esas 4 figuritas? ¿Sale? Recuerda, 4 figuras de esta, 4 figuras del 4. En 4 figuras de esta, ¿cuántos triangulitos pequeñitos hay? ¿Ok? Y luego te pregunta, subraya el tipo de sucesión que se formó con las figuras. ¿Qué tipo de sucesión es, chicos? ¿Es una sucesión aritmética en la que siempre voy aumentando la misma cantidad o es geométrica en la que voy multiplicando el doble o el triple o el cuádruple? Aquí me vas a subrayar si fue aritmética o si fue geométrica. Es todo, decime. Está fácil, ¿verdad? Acuérdate que ese tema ya lo habíamos trabajado en clase anteriormente. Muy bien. Continuamos con la clase de entre palabras.
En Entre Palabras vamos a trabajar en nuestro libro en la página 138 y 139, así que ve por tu libro, sácalo porque vamos a comenzar. El tema del día de hoy son palabras que terminan en oso, osa, ismo e ista. Palabras que tienen esas 4 terminaciones. Tenemos aquí una lectura que es la imprevista e infructuosa carrera. Vamos a leer qué le pasó a este chofer de camiones en su caminar, en su andar, en su camión, ¿sale? Van a leer aquí, son rimas de la historia que le pasó a él. Las van a leer y van a identificar los adjetivos del texto. Acuérdense que un adjetivo es algo que describe a algo o a alguien, a un sustantivo, que tienen las terminaciones ista, ismo y osa. Las van a subrayar ahí en el texto, en las rimas, y después de ello las van a escribir aquí abajo, las van a separar. ¿Sale? Primero las van a subrayar, una vez que las subrayaste, las vas a separar de acuerdo a su terminación. A continuación, en la actividad número 2, que es esta de aquí, dice la indicación. Forma con los vocablos, recuerden que un vocablo es una palabra. Forma con las palabras que están entre paréntesis. Aquí abajo hay palabras entre paréntesis. ¿Ok? Con esas palabras que están entre paréntesis, vas a formar nuevas palabras, pero que ahora terminen en oso, osa, ismo o ista. Y vas a completar los nombres de los lugares por los que pasó el chofer del camión. Por ejemplo, vamos con este ejemplo que tenemos aquí. Ya está, ¿sale? Dice, sitio del, tengo entre paréntesis la palabra taxi. ¿Cómo pudiera modificar esa palabra con las terminaciones que dijimos? Taxi, taxoso, taxosa, taxismo o taxista. Taxista. Entonces aquí en la rayita, como ya tengo aquí en el ejemplo, voy a escribir taxi, taxista. En el segundo ejemplo, que es espejo. ¿Cómo podría cambiar esa palabra espejo? Espejoso, espejosa, espejismo o espejista. Bueno, pues la palabra es espejismo y así lo vas a hacer con cada una de estas palabras. Recuerda que tienes que modificar su terminación. Muy bien. Y por último vamos a completar el diagrama que está en la parte de abajo de nuestro libro. Está súper fácil. La terminación oso y osa, la terminación ista e ismo, y van a poner ejemplos de 2 palabras con esas terminaciones. ¿Verdad que está muy fácil la página? Te lo dije. Es lo único que vamos a hacer. ¿Vale? Muy bien. Continuamos con método gráfico Singapur. Vamos a trabajar ya en un problema que es en la página 119. ¿De acuerdo? En la página 119 viene un problema sobre el sushi. ¿A quién le gusta el sushi? A mí me encanta el sushi. Pero solo el de camarón, porque los otros no me gustan. Ok, entonces, dice el problema, a comer sushi. Y dice así. Problemas que impliquen una división de un número fraccionario entre un número natural. Vamos a dividir fracciones y vamos a convertirlos a números naturales, ¿ok? Muy bien. A comer sushi. Betty preparó 30 rollos de sushi. Y de esos 30 repartió 3/5 para sus 6 invitados. ¿Cuántos rollos de sushi recibió cada invitado y a qué fracción equivale? ¿Ok? Entonces, acomodamos nuestros datos como lo tengo aquí. Estos son los sushis que preparó Betty. Betty preparó en total 30 sushis, pero solo repartió 3/5. 3/5 de 30, ¿ok? Primero tengo que saber cuántos son 3/5 de 30. Eso es lo primero que tengo que saber. Bueno, primero un quinto para después saber cuántos son 3/5. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya sé cuántos son 3/5 de 30, suponiendo 3/5 de 30 son 20, es un ejemplo, ¿ok? Ahora, esos 20 sushis, ella se los repartió a sus 6 invitados. Tengo que hacer una división. Esos 20 sushis entre mis 6 invitados. Para ello, voy a acomodar la barra de la siguiente forma. Son 3 barras, chicos. Muy bien. La primera barra es para identificar cuánto es 1/5 de 30, que es como aquí. Arriba tengo mi total de sushis, que son 30,
y abajo tengo que identificar cuánto es 1/5 de sushi. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí voy a poner cuánto me resultó de la división. A continuación, tengo que saber aquí cuántos son ahora 3/5 de sushi. Aquí voy a poner cuánto es 1/5 más 1/5 más 1/5, porque recuerden que ella repartió 3/5 de sushi, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuánto es 1/5 más 1/5 más 1/5? Y voy a poner el total, ¿sale? O sea, vas a sumar 3 de estos y aquí vas a poner el total. Y por último, aquí abajo, ya que sé cuántos rollos son 3/5, como les dije en el ejemplo, suponiendo que aquí son 20 rollos, que son los 3/5, los voy a dividir entre mis 6 invitados. Por eso aquí abajo tengo 6 cuadritos. Está dividido en 6 partes mi barra porque fueron 6 invitados. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya sé cuánto son 3/5, lo voy a dividir entre mis 6 invitados y voy a contestar el problema. Recuerden que la pregunta es, ¿cuántos rollos de sushi recibió cada invitado y qué fracción equivale? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, eso es todo del método gráfico Singapur. Recuerden que en su libro tienen que hacer las barras y las tienen que colorear. Es en la página 119. Muy bien. Y vamos a continuar con la clase de historia, que se los voy a explicar ahorita, porque les voy a hacer unos dibujitos para que nos quede mucho más fácil el tema. ¿Sale? Ok, vamos a continuar con la clase de historia. Vamos a trabajar con un tema que es la Revolución Inglesa, ¿ok? Es un tema interesante que tiene una consecuencia, bueno, tiene una secuencia más bien, de lo que hemos ido platicando desde las monarquías, desde las reformas religiosas, ¿ok? Para ello necesito que recordemos un tema que era las monarquías. Les platiqué en un video que había dos tipos de monarquías, las monarquías absolutistas y las monarquías parlamentarias. ¿Ya te acordaste? Ok. Les voy a compartir una pantalla de unos garabatos que hice, porque ya saben que a mí me gusta explicarles con garabatos, ¿sale? Muy bien. Entonces, acordemos que platicábamos sobre las monarquías, que había dos tipos de monarquías, absolutistas y parlamentarias. Las monarquías absolutistas era cuando el rey gobernaba por sí solo y él tomaba todas las decisiones sin tomar en cuenta las opiniones de alguien más. Por el contrario, la monarquía parlamentaria era cuando un rey trabajaba de la mano de un equipo que era el parlamento. Cualquier decisión que se tomara para el país o para el estado o para el lugar que fuera, era tomada en cuenta por la opinión entre todos, entonces pues era mucho mejor porque tenías otros puntos de vista, no solamente el tuyo. Ok, ahora sí, ya que aclaramos esto, vamos a platicar de Inglaterra. Desde el siglo XIII, Inglaterra había estado trabajando de la mano del Parlamento, ¿sale? Entonces, Inglaterra trabajaba en conjunto del Parlamento, trabajaban los dos de la mano, ¿ok? Pero a partir del siglo XVII, en el poder, en la monarquía de Inglaterra, acuérdense que los reyes se heredaban de familia en familia, ¿se acuerdan? Entonces era el hijo y el hijo y el hijo y el hijo y así toda la vida. Pues bueno, en ese tiempo, en el siglo XIX, en la corona había la familia Estuardo o la dinastía Estuardo, así se llamaba esa familia que estaba en el poder. Entonces, en ese tiempo, la familia Estuardo, que estaba en el poder en la corona, tenía algunos conflictos con el parlamento, pues no querían como tomarlos en cuenta. Hubo un rey, este nombre se lo tienen que grabar mucho, que es el rey Carlos I, no Carlos V como el chocolate, Carlos I. El rey Carlos I, que era de la familia Estuardo, él estuvo en el poder desde 1625 hasta 1649. Pues bueno, este rey Carlos I era un rey un poco ambicioso y egoísta.
Pues bueno, él, el rey Carlos I, no quería trabajar de la mano del parlamento. Él no estaba de acuerdo en eso. Entonces, el rey Carlos I disolvió el parlamento 3 veces. Quiere decir que lo deshizo, que lo eliminó, así como se le dio su gana. En toda su vida que tuvo de rey, dijo, ay, ¿saben qué? Ya no quiero el parlamento. Y gobernó sin él, gobernó él solito, sin tomar en cuenta el parlamento, por 10, 11 años aproximadamente. ¿Ok? Entonces, pues él no tomaba en cuenta a su equipo, él trabajaba solo. Por eso les digo que era un poquito egoísta y ambicioso. ¿Por qué? Porque, bueno, él tomó la decisión de empezar a pedir impuestos al pueblo, a la gente que él gobernaba. Impuestos, o sea, dinero. Páguenme por esto, páguenme por esto y páguenme por esto. ¿Pero qué creen? Que la gente que no les pagaba los mandaba a la cárcel. Si yo era del lugar ahí donde él gobernaba y yo no le pagaba, pues entonces me mandaba a la cárcel, ¿sale? Entonces, en 1640, cuando Carlos I era rey de Inglaterra, Inglaterra empezó a tener algunos conflictos con Escocia por la religión, porque el rey Carlos I se había casado con una reina que era católica. Entonces, pues él quería imponer cierto tipo de religión, pero pues Escocia no estaba de acuerdo. Así que Inglaterra estaba en conflictos con Escocia, ¿ok? Era Inglaterra contra Escocia. Entonces, como el rey Carlos I creía que no podía ganar esa lucha con Inglaterra, pues pidió ayuda. ¿A quién creen? Al parlamento, a su equipo le pidió ayuda al parlamento, ¿ok? Les dijo, ¿saben qué? Ayúdenme, necesitamos más dinero para poder costear esta guerra con Inglaterra. Y pues bueno, en el parlamento hubo dos tipos de decisiones. Ciertas personas sí estaban de acuerdo y le dijeron, yo sí te apoyo, pero hubo otras personas que le dijeron, yo no te apoyo. Por lo tanto, el parlamento se dividió en dos, en los que sí apoyaban al rey Carlos y en los que no apoyaban al rey Carlos I. ¿Ok? Y bueno, pues bueno, el parlamento continuó en desacuerdo, estaban divididos en dos equipos. Y hubo una lucha armada, porque pues como no llegaban a acuerdos, pues había muchas guerras. Y en una de esas guerras, pues ¿qué creen? Hubo una persona muy importante que también nos tiene que quedar muy, muy, muy en claro, que esta persona fue Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, permítanme un poquito, aquí está, ahora sí. Oliver Cromwell, como les decía, fue una persona súper importante en la Revolución Inglesa, porque él, pues obviamente no estaba a favor de Carlos I, porque él decía, pues que él estaba traicionando al Parlamento. Entonces, Oliver Cromwell, ¿qué creen que logró? Logró que Carlos I fuera a la cárcel. Entonces, este señor, pues fue a la cárcel. Pero Carlos I, estando en la cárcel, se escapó e hizo una alianza ¿con quién creen? Con los escoceses. ¿Se acuerdan que antes había estado en conflicto con Escocia? Pues bueno, ahora hizo una alianza con los escoceses y hubo una lucha armada muy fuerte, por lo que Oliver Cromwell tuvo que hacer muchas cosas para lograr que Carlos I fuera sentenciado a muerte. En 1649, el rey Carlos I fue sentenciado a muerte gracias a las acciones que hizo Oliver Cromwell. Y entonces, pues en 1649 se termina el reinado del rey Carlos I, pues muere, le cortan la cabeza, le mochan la cabeza, y después de ese tiempo, en Inglaterra se establece por un tiempo algo que se llama el gobierno republicano, ¿ok? Y era liderado obviamente por Oliver Cromwell. El gobierno republicano era el que tomaba en cuenta mucho más pues a las personas de su pueblo, tomaba mucho en cuenta a la riqueza de la burguesía. Oliver Cromwell logró que hubiera más paz entre otros países, porque recuerden que había conflictos de religión, pues se logró que todo esto fuera más pacífico. Pero bueno, esa solo es la primera parte de la Revolución Inglesa. Recuerden que es un tema muy extenso, pero esta solo es una pequeña parte, ¿ok? Ahora sí, bueno, vamos a trabajar en nuestro libro. Les voy a compartir la pantalla
Vamos a trabajar en la página 248 y 249. Vamos a observar esta imagen, obsérvenla muy bien y van a contestar. ¿Qué elementos? Dice, rodea al rey. En esta imagen hay un rey, identifícalo. Y aquí te pregunta, ¿cómo supiste que él era el rey? ¿Qué observaste en la imagen que supiste que era el rey? Vas a contestar aquí. ¿Quiénes son los personajes que están alrededor del rey? ¿Quién crees que son? No está el rey solo, está acompañado de alguien. ¿Quiénes serán? Contesten. ¿Quiénes serán los personajes que están frente al monarca y portan vestimenta roja? Lo que ustedes crean. Ya aquí abajo en el apartado de qué aprenderemos, léanlo por favor, es lo que yo les acabo de explicar en la imagen anterior, pero es muy padre porque viene mucha información mucho más clara. Ya en actividad número 2 dice, remarca con rojo las causas que propiciaron la Revolución Inglesa. Les voy a dar una pista, son 3. 3 de estos cuadritos son los que hicieron que existiera la Revolución Inglesa. ¿Cuál fue? Vamos a ver la primera, dice. Carlos necesitaba dinero para sostener la guerra contra Escocia. ¿Cierto o falso? Luego dice, Oliver Cromwell derrotó a los escoceses. ¿Cierto o no? Van a ver cuáles 3 de aquí fueron las causas. ¿Ok? Luego aquí abajo tenemos un fragmento. Lo vamos a leer. Y dice así. Los lores espirituales y temporales y los comunes reunidos en parlamento recuerdan muy humildemente a nuestro soberano y señor, el rey, que por la autoría del parlamento se estableció que en lo sucesivo nadie podría ser obligado a prestar dinero al rey contra su voluntad, porque tal obligación era contraria a la razón y a las libertades del reino, que otras leyes prohíben percibir cargas o ayudas conocidas con el nombre de don gratuito o cualesquiera imposiciones análogas. Entonces, este fragmento hace referencia obviamente al monarca y al rey Carlos I, ¿ok? Recuerden que él le pidió dinero al pueblo, le estaba pidiendo impuestos, denme dinero para mantener la guerra con Escocia. Pero después hubo una ley que prohibió que el rey pudiera hacer eso, pues porque no estaba bien que le pidiera dinero al pueblo, ¿verdad? Entonces, pues aquí en este documento se establecen algunos derechos de los ciudadanos, ¿ok? Protege de las injusticias que pudiera hacer el rey. Entonces, es un documento que prohíbe que el rey les pida dinero a las personas y les ayuda a defender sus derechos, ¿ok? Luego, por último, dice, ¿qué diferencias hay entre un monarca absoluto y un presidente? En nuestro país, en México, tenemos al presidente. ¿Qué diferencias hay entre este presidente que tenemos ahorita de manera democrática a una monarquía absolutista? Recuerden que un monarca absoluto es cuando no toma en cuenta a otras personas. ¿Ok? Entonces, pues es la actividad que vamos a hacer el día de hoy, chicos. Espero que les haya ayudado el video, que les haya ayudado mis garabatos y mi explicación. Nos saludamos el día lunes. Espero que estén bien. Cuídense, chicos.